Georg Friedrich Händel nació en la ciudad de Halle, ubicada en el centro-este de la actual Alemania. Su padre era barbero y cirujano de prestigio y había decidido que su hijo sería abogado, pero cuando observó el interés de Händel por la música, la cual estudiaba y practicaba en secreto, cambió de idea y se mostró dispuesto a pagarle los estudios de música. De esta forma, Händel se convirtió en alumno del principal organista de Halle, Friedrich Wilhelm Zachau, quien le enseñó a tocar el órgano, el clave y el oboe. A la edad de 17 años lo nombraron organista de la Catedral Calvinista de Halle. Al cabo de un año, Händel viajó a Hamburgo, donde fue admitido como intérprete del violín y del clave en la orquesta de la ópera. Al poco tiempo, en 1705, se estrenó en ese mismo lugar su obra Almira y poco después Nero. Poco más tarde, insistiendo en su deseo de conseguir prestigio como compositor de ópera, marchó a Italia. Su primera parada fue en Florencia y en la primavera de 1707 viajó a Roma, donde disfrutó del mecenazgo tanto de la nobleza como del clero. En Italia compuso óperas, oratorios y pequeñas cantatas profanas. Su estancia en Italia finalizó con el éxito de su quinta ópera, Agripina, 1709, estrenada en Venecia. En 1710, Händel regresa de Italia y se convierte en el director de orquesta de la corte de Hannover. Un año más tarde se estrena su obra Rinaldo en Londres con un considerable éxito. En vista de ello, en 1712 Händel decide establecerse en Inglaterra. Allí recibe el encargo de crear un teatro real de la ópera, que sería conocido también como Royal Academy of Music. Händel escribió 14 óperas para esa institución entre 1720 y 1728, que lo hicieron famoso en toda Europa. En esta empresa tuvo el privilegio de contar con los servicios de varios de los principales virtuosos vocales de primera línea de la ópera italiana: el castrado contralto senesino, la soprano Francesca Cuzzoni, Faustina Bordoni, y el bajo Montagnana, entre otros. La estabilidad económica de la empresa, la disposición de los prestigiosos solistas y de una excelente orquesta, así como el gran entusiasmo del público permitió a Händel llevar a la época de gloria de la Royal Academy, que incluyó varias de las piezas cumbre de la ópera seria: Ottone y sobre todo Giulio Cesare, Tamerlano y Rodelinda, entre muchas otras. El 11 de junio de 1727 moría Jorge I, pero antes de morir había firmado el acta de naturalización de Händel. El compositor era ya súbdito británico. Fue el momento de cambiar su nombre a Georg Friedrich Händel. A Jorge I le sucedió Jorge II y para su coronación se encargó la música a Händel. Así nacieron los himnos Zado de Priest, Marie Artis Inviting, Let His Hand Be Strengthened y The King Shall Rejoice. Las dimensiones de la orquesta y músicos requeridos eran extraordinarias, se pudo leer en un periódico: hay 40 voces, y unos 160 violines, trompetas, oboes, timbales y bajos, proporcionalmente, además un órgano, que fue instalado detrás del altar. En 1734 Händel se mudó de teatro. Por una parte, en el King's Theatre, las cosas ya no eran buenas para él, pues ya no se tenía interés en seguir acogiéndolo como compositor. Se instaló allí una compañía llamada Opera of the Nobility, Ópera de la Nobleza, la cual prefería probar suerte con el compositor italiano Nicola Porpora. Por otra parte, a Händel se le ofreció trabajar en el recién construido teatro del Covent Garden. Con John Rich, empresario de este nuevo teatro, Händel acordó producir 5 óperas para la temporada 1734-1735. 2 de ellas serían reposiciones: Il Pastor Fido y Ariana. 3 serían estrenos: Oreste, más que ópera un pasticcio, Alcina y Ariodante. A partir de 1740, Händel se dedicó a la composición de oratorios, entre ellos el Mesías, que en el siglo XIX se convertiría en la obra coral por excelencia. En 1751, Händel perdió la vista mientras componía el oratorio Geta. A comienzos de abril de 1759 se sintió mal mientras dirigía su oratorio El Mesías. Terminado el concierto, se desmayó. Händel murió siendo venerado por todos. Fue sepultado con los honores debidos en la abadía de Westminster, panteón de los hombres más célebres de Inglaterra. Su último deseo fue morir el Viernes Santo y a punto estuvo de cumplirse. Falleció el 14 de abril, Sábado Santo, de 1759. La vasta y abundante obra de Händel, muy prolífico como era la norma de la época, se compone de más 600 obras y se divide en 7 grandes grupos, agrupados en 2 grandes bloques: música vocal, dramática, oratorios, profana y religiosa, y música instrumental, orquestal, de cámara y para clave, donde abarca todos y cada uno de los géneros de su época.
En cuanto a música vocal, los géneros y obras que el compositor compuso, que suman 290 piezas en total, son 43 óperas en lengua italiana, alemana e inglesa, 2 músicas incidentales para espectáculos en inglés, 26 oratorios en italiano, alemán e inglés, 4 odas y serenatas en italiano e inglés, 100 cantatas en italiano y español, 21 dúos, 2 tríos, 26 arias sueltas, 16 obras para conciertos espirituales, 41 anthems, 5 Te Deum, 1 Jubilate y 3 himnos ingleses. En música instrumental, 78 en el ámbito orquestal. 34 conciertos para solistas, 23 concerti grossi, 4 oberturas, 7 suites, 2 sinfonías, 6 movimientos de danzas y conciertos sueltos, y 2 marchas 68 en el ámbito de cámara. 22 sonatas para un instrumento solista y bajo continuo, 25 sonatas en trío y 19 movimientos sueltos de danzas, marchas y sonatas. Y 186 en el ámbito del clavicémbalo. 30 suites y oberturas, y 156 movimientos de suite sueltas. El estilo de Händel es una extraordinaria síntesis de los principales estilos nacionales musicales de su época, tomando los mejores elementos y características de cada uno de ellos y superándolos por separado, como sus contemporáneos Bach y Telemann, donde además se añade el estilo inglés de Purcell, al que Händel le da un nuevo y vigoroso empuje, siendo el verdadero continuador de este compositor. Todo ello fruto de sus estancias en Inglaterra, Alemania e Italia, dando prueba de que Händel era un auténtico cosmopolita de su tiempo. Su estilo tiene la solidez y el contrapunto de la música alemana, la melodía y el enfoque vocal del bel canto de la italiana, la elegancia y solemnidad de la escuela francesa y la audacia, sencillez y fuerza de la inglesa. Las obras para teclado de Händel, en especial las destinadas al clavicémbalo, son una de las cimas, junto con Bach, Rameau, Couperin y Domenico Scarlatti, de la música barroca para estos instrumentos. Sus obras más importantes y conocidas son 2 colecciones de suites, HWV 426, 433 y HWV 434, 438, 6 fugas, HWV 605, 610, y 12 conciertos para órgano, Op. 4 y Op. 7. En este ámbito, su maestro Zachou le familiarizó con la escuela alemana del clave y órgano, donde recibió influencias de Kuhnau, Froberger, Kerr y Buxtehude. Esta música tiene un aspecto libre y espontáneo, al igual que el resto de su música instrumental. Toda esta música está escrita para clavicémbalo, a excepción de 16 conciertos para órgano solista y orquesta, Op. 4 y Op. 7, y varios sueltos, compuestos en la década de 1730. Este novedoso y poco común género, que se adaptaba muy bien al carácter de Händel, lo interpretaba él mismo en los intermedios de sus oratorios. Händel, en estos conciertos, demostraba su talento como organista. Y su original sonoridad, donde con su carisma fascinaba y entusiasmaba al público. Sin embargo, se tiene una imagen incompleta de cómo debía de sonar realmente esa música, ya que en las partituras no aparecen las ornamentaciones ni las secciones reservadas a la improvisación. No es de extrañar, pues, que Händel, como Bach, fue un notable improvisador al teclado. Händel compuso bastantes suites y oberturas en la música destinada al clavicémbalo, y su principal aportación a este género de origen francés son las 8 grandes suites, HWV 426, 433, publicadas en Londres en 1720. Estas suites tienen una originalidad y una variedad muy grande en varios aspectos, en referencia a la suite francesa para teclado, siguiendo la norma como el resto de su obra instrumental. Adopta variados patrones y movimientos de diversos géneros. La sonata de iglesia, como en el caso de la suite 2, la estructura clásica de la suite, como en el caso de la suite 1, o una combinación de ambos géneros, como en la suite 7, y diversos estilos, como el concierto en la suite 4. Estas suites tienen una gran potencia y sentido dramático, un aire de grandeza que casi desborda el marco del clave, y utilizan tonalidades poco usadas en la primera mitad del siglo XVIII, como en el caso de la suite en fa sostenido menor, y, entre la producción de teclado, es en estas obras donde está más patente la originalidad de Händel.